Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en el día de hoy vamos a continuar hablando con esta clase magnífica llamada Graphics, donde seguiremos aprendiendo algunos detalles para manipular estos gráficos. En el día de hoy hablaremos de métodos de transformación que podemos aplicar en los gráficos. Así que sin más preámbulos, empecemos. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de transform o transformaciones en gráficos. Los objetos gráficos permiten ser transformados mediante métodos que se ejecutan dentro del objeto dibujado de tipo iCanvas. Estas transformaciones son llamadas transformaciones afinadas. Los tipos de transformaciones que podemos usar son Translate, Scale, Rotate y Skew. Y cuando los vamos a aplicar usamos estas funcionalidades como métodos. ¿Qué quiere decir? Que usamos métodos llamados Translate, Scale, Rotate y Skew para poder transformar nuestros objetos. En resumidas palabras, lo que hacen estos métodos es modificar las coordenadas o el tamaño de los gráficos que se dibujan. Adicionalmente a eso, las transformaciones a nivel de propiedad de la clase Visual Element se aplican de forma diferente, por lo tanto no hay que confundirlas ya que no son lo mismo. Estas diferencias las van a poder encontrar en la documentación que les voy a dejar en la descripción del video, donde, como siempre les digo, dejo dos enlaces. Uno a la documentación oficial sobre el tema del que estamos hablando en el video y dos, un enlace a mi GitHub donde subo siempre el código que realizamos durante el video. ¿Listo? Así que luego de hablar del concepto de cómo transformar los gráficos, ahora sí, si te quedó alguna duda no te preocupes, vamos a ir a hacer un ejercicio como siempre lo hacemos para poder entenderlo mucho mejor, así que vamos a ello. Bueno, para empezar tenemos nuestro Visual Studio aquí abierto desde cero totalmente. Vamos a crear un proyecto, así que le damos en crear proyecto. Posteriormente a eso vamos a escoger la plantilla de aplicación NetMaui y le vamos a dar siguiente y aquí vamos a darle un nombre. En este caso lo llamaremos transformaciones gráficos de esta forma y le damos en siguiente. Luego escogemos el framework hacia el que vamos a apuntar, en este caso .NET 7, y le damos crear. Luego de que ya tenemos el proyecto creado, pues vamos a cerrar esta página que nos dan de inicio, ¿verdad? Como información. Y posteriormente a eso vamos a hacer dos cosas que las hacemos casi siempre en todos los videos. Vamos a agregar dos carpetas, así que vamos a agregar nueva carpeta, creamos una llamada views y otra, recuerden que nos paramos sobre el proyecto, clic contrario, agregar carpeta, nueva carpeta y otra que se llame gráficos. Listo, cerramos aquí y ahora vamos a configurar el arranque de la aplicación. Pero antes de eso debemos crear la página de contenido que va a ser nuestra página principal, así que vamos a la carpeta views, clic contrario y nuevo elemento. Luego escogemos NetMaui y creamos un elemento de tipo Content Page Summary. La llamaremos página principal. Le damos ahora en agregar. Luego de que ya tenemos nuestra página de contenido principal, vamos ahora sí a configurar el arranque de la aplicación. Para eso nos ubicamos en el explorador de soluciones a.xaml.cs y aquí le vamos a decir que de la carpeta views nuestra página principal será el arranque de la aplicación. Así configuramos el arranque de la aplicación. Luego de esto vamos a ir aquí a gráficos, a la carpeta que creamos, clic contrario, agregar clase. Recuerden que para crear un gráfico lo hacemos en una clase, así que por eso creamos una clase y a este primer elemento o gráfico que vamos a crear va a ser una estrella y le vamos a aplicar el método de transformación de Translate, así que lo llamaremos estrella Translate de esta forma y le damos en agregar. Listo. Aquí, luego de tener la clase, ya saben que creamos de la interfaz HydraWable, ¿verdad? Ahora en este error nos ubicamos encima y le decimos mostrar posibles correcciones y le damos implementar interfaz y él nos ayuda a implementar la interfaz que necesitamos con el método draw. Luego de eso ya saben que me gusta cambiar el nombre de esta variable por superficie para que sea más diciente y dentro vamos a configurar nuestro primer ejemplo. Entonces, este método ya saben que es para implementar el método de la interfaz con sus dos parámetros que usamos para dibujar nuestro gráfico. Ahora, lo que vamos a hacer es que primero vamos a crear una variable de tipo pathF, ¿verdad? Que llamaremos trazo. Hacemos una instancia de esta forma y aquí lo que estamos haciendo es crear un objeto de tipo pathF, el cual representará o servirá para crear un trazo o nuestro gráfico, ¿vale? Luego de eso vamos a hacer un ciclo for. Si no sabes qué es un ciclo for, te recomiendo le eches una chequeada a la documentación de .NET y básicamente esto es de los fundamentos de la programación donde hacemos un ciclo que se repite las veces
variables que nosotros le digamos. Como vamos a dibujar una estrella, vamos a repetir un ciclo para que cada punta se dibuje. Entonces, en este caso, dentro del for crearemos una variable de tipo entero llamada i, que se inicializará en 0 y que recorrerá este ciclo durante 11 veces y que aumentará de 1 en 1. Esto lo hacemos con este i más más. ¿Listo? Entonces, esto va a ser un iterador el cual se repite 11 veces para dibujar las 11 repeticiones de punta de la estrella. Dentro de ese ciclo vamos a colocar una lógica. Lo primero será crear una variable de tipo double, la cual será la encargada de calcular nuestro ángulo o un ángulo con el que vamos a trabajar, que estará en radianes. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a hacer una operación que será 5 por la variable que se está iterando por 2 por, y aquí vamos a usar una clase que nos sirve para poder usar expresiones matemáticas. En este caso vamos a usar pi, entonces es la clase mat.pi, ¿cierto? Que es una constante de esta clase y lo vamos a dividir en 11, punto y coma. Aquí, como les dije, estamos calculando un ángulo en radianes, ¿listo? O hacemos el cálculo de un ángulo en radianes. Luego creamos una variable de tipo pointf llamada punto, hacemos una instanciación de esta variable y dentro de su constructor, es decir, dentro de estos paréntesis, vamos a darle los valores para los puntos. Estos puntos ya les voy a explicar para qué sirven. Por ahora colocamos 100 por un valor que convertiremos a flotante, que se calculará por medio de la clase mat, que usará el método de seno del ángulo, que es el ángulo que calculamos anteriormente. ¿Listo? Luego colocamos menos 100 para que haga un movimiento de subida y bajada para pintar, en este caso, las puntas de la estrella, por, de nuevo, float mat punto, pero en este caso usaremos la expresión o el método coseno. ¿Listo? ¿De qué? Del ángulo en radianes que estamos calculando en la línea anterior, de esta forma. Entonces, en este objeto punto se guardarán las coordenadas del punto con respecto a un círculo que se dibuja y las cuales se calculan a partir del ángulo. ¿Listo? Bueno, luego de que ya tenemos la forma de dibujar las puntas, vamos a colocar una condición if. Este if nos sirve para tomar decisiones, por decirlo de una manera entendible. Entonces decimos que si la variable i en su iteración es igual a 0, entonces va a ejecutar lo siguiente: trazo punto, el método move2, y como parámetro le vamos a decir punto, de esta forma. Entonces, si la variable i en su valor es 0, entonces se va a mover al punto, la coordenada se va a mover al punto. Entonces, o vamos a dibujar el trazo hacia ese punto. Pero como saben, en el caso de que no sea así, o sea, el contrario, else, vamos a dibujar el trazo. Entonces colocaríamos el método line2 para trazar la línea de ¿qué? De las coordenadas que calculamos, ¿cierto? Entonces, si es 0, nos ubicamos en la coordenada solamente, pero si no es 0, que es la mayoría de los casos del iterador aquí, entonces va a ir dibujando o trazando una línea, ¿listo? Entre coordenada y coordenada. Luego de que ya hicimos todo esto, ahora lo único que nos faltaría sería usar la variable superficie, el método fill o la propiedad fill color, le vamos a dar un color. Entonces colors punto, y en este caso que sea rojo, y lo que estamos haciendo aquí es que se configura el color de relleno para el dibujo o para el gráfico. Luego volvemos a usar superficie punto, y aquí es el punto importante porque aquí vamos a usar el método de transformación llamado translate. En este video vamos a ver lo que es translate, scale y rotate. ¿Listo? Skew no lo vamos a ver porque no es tan usado y podemos usar en la mayoría de casos los otros, así que pues no es muy usado y se haría mucho más largo el video, y realmente con estos tres es más que suficiente. Igual si de pronto llegan a tener una duda, recuerden que pueden dejar en los comentarios. Listo, entonces con translate, pues como su nombre dice, nos va a ayudar a transformar en este caso la estrella, y en este caso específico este método de transformación a trasladar las coordenadas de dicha estrella. Ojo, aquí estamos aplicando el método después de que hicimos la estrella. Siempre debe ser así para poderla mover, porque si hacemos primero el translate, ¿verdad? Y luego la dibujamos, pues no va a funcionar. Listo, entonces tenemos el método translate, y aquí simplemente sus parámetros él va a recibir que en su eje X va a estar en 150 la coordenada y en su eje Y 150, y punto y coma. Entonces lo que estamos haciendo aquí es trasladar la posición del gráfico en el lienzo a la coordenada 150, 150. Luego usamos superficie.fillPath, este método fillPath, que ya saben que como parámetro le damos trazo, que contiene trazo, pues toda la línea que hemos configurado. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que el trazo creado anteriormente se rellena en el lienzo con el color de relleno especificado. ¿Listo? Listo, ya tenemos el gráfico. Ahora vamos a consumirlo desde la página principal o la página de arranque. Entonces aquí tenemos que hacer una referencia XMLNS, llamaremos a esa referencia local, ¿verdad? Y colocamos
colocamos CLR namespace, los puntos, el nombre de nuestro proyecto que es transformaciones gráficos y la carpeta gráficos. Así apuntamos hacia aquí, como en un explorador de soluciones, la carpeta gráficos. Ahora, en los recursos de esa content page, aquí colocamos content page.resource, cerramos y dentro lo que vamos a hacer es usar esa variable que contiene la referencia. Apuntamos hacia la clase que existe por ahora solo estrella translate y vamos a darle una key, una clase x key y la llamaremos translate de esta forma y cerramos. Ahora por último vamos a borrar este label y lo que vamos a hacer aquí en este caso es colocar un control llamado graphics view que ya lo hemos usado y su propiedad draggable se enlazará con la key que creamos arriba anteriormente. Entonces static resource y la key translate de esta forma. Agregamos también un width request de 500, es decir, un ancho y un alto para este control de 500. Vamos a agregar también un horizontal option de center y cerramos. Y ya tendríamos todo listo. Guardamos, vamos a ejecutar en la máquina de Windows. Así que le damos aquí en play y vamos a ver cómo se vería. Y aquí ya tenemos nuestra aplicación ejecutándose y como vemos, miren, aquí hay un círculo, se calcula el ángulo y se hace un ciclo para dibujar las 11 puntas de la estrella. Entonces estamos pintando un trazo, pero aquí lo importante que es que nuestra estrella se está moviendo a las coordenadas 150, 150. Quiere decir que si yo muevo estas coordenadas a 350, 350, por ejemplo, miren lo que sucedería. Aquí la tenemos, miren, se movería la estrella, ¿ven? Entonces este método de transformación translate sirve para mover el objeto en las coordenadas que le indiquemos, en este caso el eje X y el eje Y, ¿vale? Vamos a parar y a ver el siguiente ejemplo. Vamos a reajustar acá 150 y 150 y guardamos. Ahora vamos a crear otro gráfico donde usaremos el método de transformación para gráficos llamado Scale. Así que vamos a agregar una nueva clase aquí en la carpeta gráficos y vamos a llamarlo en este caso gráfico rectángulo escalado y le damos en agregar. Aquí cuando ya tenemos nuestra clase, ya saben, heredamos de iDrawable y implementamos con una acción rápida la interfaz. Borramos el contenido del método implementado y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es crear las propiedades que se van a aplicar a la superficie que se dibujará. Entonces usamos, ya saben, en lugar de canvas, superficie. Recuerden que me gusta cambiar el nombre de este parámetro y vamos a colocarle acá superficie punto y en este caso stroke color y vamos a colocarle el color de nuevo rojo y lo que estamos haciendo acá es simplemente colocando un color al trazo que vamos a hacer. Luego, usando de nuevo superficie punto stroke size, vamos a darle un tamaño al trazo y luego de nuevo con superficie punto stroke dash pattern vamos a hacer una instancia de una matriz flotante la cual nos va a permitir crear un patrón en el trazo que sea un trazo de tamaño 2 y luego un espacio de tamaño 2. Esto se haría simplemente colocando el patrón de esta forma, ¿vale? Y punto y coma. Entonces aquí lo que estamos haciendo es creando un patrón donde se pinta una línea de 2 espacios y luego se deja un espacio en blanco, valga la redundancia, de 2 espacios. ¿Listo? Luego de eso, lo que vamos a hacer es usando la variable superficie, vamos a dibujar con el método drawRounded rectangle, un rectángulo con sus esquinas redondeadas. A este método le vamos a dar unos parámetros que van a ser 150, 150, 120, 20,5. Estos parámetros, como indica aquí el método, es la posición en X y Y, un ancho, un alto y el 5 es el radio que haremos a las esquinas. ¿Listo? Entonces aquí lo que estamos dibujando es un cuadrado redondeado. Luego de eso usamos superficie de nuevo, punto. Aquí es lo importante, vamos a usar el método de transformación para gráficos llamado Scale y ese método le vamos a agregar dos parámetros o dos argumentos, mejor dicho, donde lo que hacemos es que aplicamos una transformación de escala tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces en X vamos a escalarlo al doble y en Y también, obviamente el tamaño inicial. Luego de eso simplemente lo que tendríamos que hacer sería superficie draw from rectangle y vamos a dibujar de nuevo el rectángulo pero con unos tamaños y posiciones diferentes, 20 y redondeados y de 5. Entonces mire lo que hacemos acá pintamos un rectángulo redondeado, ¿verdad? Que se va a situar en la coordenada 150 150, ¿cierto? Que va a tener en este caso un ancho de 120 y un alto
de 20 y sus esquinas redondeadas con un valor de 5. Luego escalamos o usamos el método de transformación scale para escalar lo que se digite justamente debajo. ¿Y qué es? De nuevo un rectángulo que se va a posicionar en otras coordenadas, que va a tener un ancho de 120 y un alto de 20 y que va a tener sus esquinas redondeadas en 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a aplicar el método de transformación scale justo a lo que coloquemos después del método de transformación, valga la redundancia, scale. Ahora lo que nos faltaría sería consumirlo aquí, entonces usamos de nuevo la variable local, pero en esta ocasión nos vamos a direccionar a rectángulo escalado, vamos a darle una key o una clave que se llame scale y cerramos. Y ahora simplemente lo vamos a consumir. Drawable static resource scale, vamos a darle un ancho en este caso de 600 por ejemplo y un alto de 500 y también vamos a centrarlo con el horizontal option center y cerramos. Guardamos y ejecutamos y vamos a ver cómo funciona este método de transformación de gráficos. Aquí lo tenemos, miren, tenemos nuestro tamaño original, nuestro rectángulo, ¿cierto? Con su patrón, en su tamaño original y luego lo escalamos, ¿cierto? Al doble. Vamos ahorita a agregar un scroll view para poder scrollear, ¿vale? Y ver el tercer ejemplo, pero miren cómo funciona el método de transformación scale. Vamos a parar y hacer el último ejercicio que es más sencillo, pero antes de eso vamos a colocar aquí un scroll view para que nos permita desplazarnos si nos salimos de la pantalla. Entonces vamos aquí y vamos ahora sí a la carpeta gráficos, clic contrario, agregar clase. Esta clase la vamos a llamar para nuestro último gráfico línea rotación. De esta forma le damos en agregar y ya saben, aquí heredamos de iDrawable, implementamos la interfaz, borramos lo que está dentro y aquí va a ser muy sencillo. Ok, me falta aquí cambiar esta variable por superficie como siempre lo hago o como me gusta personalmente, y ahora sí, superficie.stroke color, esta propiedad vamos a darle un color que en este caso sería rojo, y aquí lo que estamos haciendo es ajustando un color al trazo que vamos a crear. Luego de nuevo superficie.stroke size igual a 10 en este caso por ejemplo, y aquí lo que estamos haciendo es dándole un tamaño al trazo que vamos a hacer. Luego de nuevo superficie punto, y aquí vamos a usar el método de transformación rotate. Simplemente usamos el método rotate y si nos ubicamos, miren que sus parámetros son flotantes y tiene una sobrecarga. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí simplemente vamos a colocar un solo parámetro o argumento en este caso para enviárselo como parámetro. Vamos a decirle que se va a rotar en 45 grados. Entonces aquí hago una redundancia, lo que vamos a hacer es rotar el trazo que vamos a hacer en 45 grados o transformarlo en una rotación de 45 grados. Entonces justo lo que vamos a hacer debajo es lo que va a aplicar el método o es lo que va a ser transformado. En este caso va a ser superficie.drawLine, es decir, una línea, y le vamos a dar los argumentos 180, 10, 350, 10, punto y coma. Básicamente estamos dibujando una línea a la que vamos a aplicar una rotación o una transformación de rotación de 45 grados. Listo, vamos a consumirla aquí. Entonces lo mismo, primero hacemos la referencia local, dos puntos, línea de rotación, nos faltó darle aquí la clave X key y vamos a decirle rotation de esta forma, y aquí pues simplemente graphic view, drawable static resource rotation en este caso, width request de 600, height request de 500 y su alineación horizontal o su opción horizontal en center, y cerramos y listo. Guardamos y ejecutamos, y como podemos ver aquí tenemos la aplicación ya ejecutándose, tiene un scroll aquí al ladito, miren, para desplazarnos, y si bajamos vemos que tenemos una línea con el método de transformación que la rota 45 grados. Si yo le quitara ese método, pues la línea se pintaría recta en este caso, ¿sí? Entonces así es que usamos los métodos de transformación. Nos faltó el skew, pero el skew no es muy usado, ¿sí? De pronto si hay la necesidad de hacer un video para explicarlo, lo haremos, pero en verdad creo que no lo van a usar tanto, así que pues yo creo que con esto es suficiente para entender cómo trabajamos con los métodos de transformación. Así que espero les haya gustado ese video. Recuerdan que me apoyan mucho viendo los videos, dándole un gran like, compartiendo, dejando sus comentarios y sus dudas. Yo trato de ayudar lo más pronto posible. En ocasiones sí me demoro porque ya somos una comunidad bastante amplia y quiero agradecer por ese gran apoyo. Y bueno, para los que valoran este tipo de información, pues recuerden que también pueden apoyar el canal dejando una donación. Aquí en la parte de abajo van a encontrar un botoncito de super gracias. Allí pueden dar clic y si lo desean donar para
para que cada vez tengamos tutoriales como este de mejor calidad. Así que antemano, muchas gracias por ver el video. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo sobre aplicaciones móviles con NetMaui, no dejes de sintonizar este canal. Recuerda activar la campanita para que seas el primero en ser notificado de cada video. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.